No todo lo que pasó está escrito, pero lo que vas a escuchar merece ser recordado. Bienvenidos a Crónicas del Pasado. Era el año 1519. El Valle de México aún respiraba con el ritmo lento de los tambores sagrados. Tenochtitlán brillaba en medio del lago como una joya imposible, sostenida por ingeniería, voluntad y divinidad. Las calzadas relucían bajo el sol, los mercados rebosaban de colores y olores, y el templo mayor se alzaba como el corazón ritual de un mundo donde todo tenía significado. En el centro de ese universo vivía Moctezuma Xocoyotzin, noveno tlatoani del Imperio Mexica, hombre culto, místico, obsesionado con los presagios y la perfección del orden cósmico. Gobernaba un imperio vasto, respetado y temido. Pero no dormía tranquilo. Porque los presagios eran muchos: aves de dos cabezas, llamas en el cielo, ríos de sangre, figuras deformes que salían del agua. Y cuando llegó la noticia de que hombres blancos, montados sobre bestias enormes y vestidos con piel de espejo se acercaban por la costa, supo que algo sagrado estaba por romperse. En lugar de guerra inmediata, eligió la espera. En lugar de espada, eligió el lenguaje. Cortés no fue recibido con miedo, sino con flores, con oro, con la palabra ritual que los mexicas usaban para reconocer lo divino. Así entró el conquistador al corazón del mundo, no por la fuerza, sino por una grieta abierta por los propios dioses. Hernán Cortés entró a Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519. Lo acompañaban apenas unos cientos de soldados españoles, pero también miles de aliados indígenas que odiaban el dominio mexica. Tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos vieron en él la posibilidad de derrocar al imperio que los había sometido. Al llegar, quedó deslumbrado. Las calzadas amplias, los canales cruzados por canoas, los templos colosales, la organización perfecta de barrios, tributos y rituales. Pero lo que más le llamó la atención fue el oro. No entendía las ofrendas, ni los códices, ni los dioses, pero entendía el brillo del metal. Moctezuma lo recibió con honor, con temor y con respeto. Lo alojó en el palacio de su padre Axayácatl, y en los días siguientes, los extranjeros comenzaron a moverse por la ciudad como sombras inquietas. Moctezuma intentó mantener el control desde la diplomacia, pero Cortés decidió adelantarse, capturó al tlatoani, lo tomó como rehén en su propio palacio, y desde ahí comenzó a gobernar indirectamente la ciudad. Los mexicas, obedientes a su tradición de no alzarse contra su tlatoani, aceptaron la humillación en silencio. Pero el volcán ya hervía debajo. En mayo de 1520, Cortés debió abandonar Tenochtitlán para enfrentar una expedición enviada desde Cuba por Diego Velázquez, gobernador que lo acusaba de rebelión. Dejó al mando a Pedro de Alvarado, su segundo al mando, un hombre brutal, fanático y sin comprensión del mundo que lo rodeaba. Mientras Cortés estaba fuera, se celebraba en la ciudad la fiesta de Tozcatl, en honor a Tezcatlipoca. Era uno de los rituales más sagrados del calendario mexica. El patio del templo mayor se llenó de música, danzantes, sacerdotes, incienso, flores, cantos y ofrendas humanas. Alvarado, temiendo que eso fuera una conspiración, cerró las salidas y ordenó una masacre. Hombres desarmados fueron atravesados con espadas, los cuerpos mutilados quedaron esparcidos entre pétalos y tambores rotos. La sangre corrió hasta las escalinatas del templo. Cuando el pueblo supo lo ocurrido, se levantó. El orden sagrado había sido profanado. El silencio que habían mantenido por respeto a Moctezuma se rompió con el grito del pueblo. Y cuando Cortés regresó, encontró una ciudad al borde del colapso. Los mexicas sitiaron el palacio donde estaban los españoles. Cortés intentó usar a Moctezuma como intermediario. Lo obligó a subir a una azotea y hablar a su gente, pedir paz, calma, obediencia. Pero ya nadie escuchaba. Moctezuma ya no era tlatoani. Era prisionero, era símbolo de sumisión, era la sombra de lo que había sido. Algunos dicen que el pueblo lo apedreó. Otros, que fueron los propios españoles quienes lo mataron al ver que ya no era útil. Lo cierto es que murió allí, bajo el cielo de su ciudad, sin poder, sin honor, sin despedida. Su muerte fue la señal.
El equilibrio cósmico se rompió por completo. El fuego estaba suelto. Y entonces apareció Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, señor de Iztapalapa, guerrero probado, de carácter firme, sin dudas ni titubeos. Fue nombrado Huitlatoani en medio del caos, y bajo su liderazgo, la ciudad se preparó para pelear como nunca antes. Se cerraron las calzadas. Se organizó el combate. Se limpiaron las lanzas. Porque esta vez no se trataba de honrar a los dioses. Se trataba de salvar la ciudad entera. La noche del 30 de junio de 1520, los españoles intentaron huir. Lo hicieron en silencio, bajo lluvia, cargando oro robado, con soldados heridos y animales exhaustos. Pero los mexicas los esperaban. Las canoas salieron desde las sombras del lago. Los puentes habían sido destruidos. Las flechas comenzaron a silbar. La oscuridad se volvió grito. La muerte cayó en ráfagas desde las azoteas. Lo que siguió fue una masacre. El agua se llenó de cuerpos. Los soldados se ahogaban, heridos, atrapados por su propia codicia. El oro que habían querido llevarse los arrastró al fondo. Cortés logró escapar con vida, pero perdió a gran parte de su ejército. 6 caballos murieron. Decenas de españoles jamás volvieron a ver tierra firme. A esa noche la historia oficial la llamó la Noche Triste. Pero para los mexicas, fue una noche de justicia. Una noche de venganza. Una noche sagrada. Cuitláhuac, con estrategia, con fuerza y con orgullo, había vencido. Pero la victoria traía consigo una maldición. La viruela, esa enfermedad invisible que había llegado con los forasteros, comenzaba a propagarse. Y su sombra no perdonaría a nadie. La viruela no llegó en canoa, ni cayó desde el cielo como una maldición visible. Entró en silencio, escondida en los cuerpos de los esclavos negros traídos por los españoles, y se esparció como humo invisible por los hogares mexicas. Nadie conocía a ese enemigo. No se podía combatir con lanza, ni se alejaba con oraciones. Primero enfermó a los niños, luego a los ancianos, y después a los guerreros, a los sacerdotes, a los líderes, a los constructores, a los cantores. Las llagas cubrían la piel, el cuerpo se llenaba de fiebre, los ojos se cerraban por la hinchazón. Tenochtitlán, que acababa de recuperar su honor con Cuitláhuac al frente, comenzó a vaciarse por dentro. Los códices dejaron de escribirse. Las ofrendas dejaron de llegar a los templos. La enfermedad diezmó a miles. Y en cuestión de semanas, también alcanzó al propio Tlatoani. Cuitláhuac, el vencedor de la Noche Triste, murió sin empuñar su arma, sin caerse en batalla, sin ver la cara del enemigo. Fue enterrado con honor, pero su partida dejó una ciudad herida, vulnerable y otra vez sin cabeza. Los dioses estaban en silencio. El lago comenzaba a pudrirse. Y los conquistadores, mientras tanto, no se habían rendido. Solo se estaban preparando. Tras la muerte de Cuitláhuac, el pueblo eligió a quien sería el último gran señor mexica, Cuauhtémoc, joven, valiente, respetado por los guerreros y por los sabios. No asumió el poder en tiempos de gloria, sino en la víspera de la catástrofe. Lo sabía. Lo aceptó. Porque alguien tenía que resistir hasta el final. Bajo su mando, se reforzaron los canales, se organizaron las defensas, se dividieron los víveres. Tenochtitlán era ya una ciudad sitiada sin haber comenzado el cerco. El lago era enemigo. Las montañas miraban con tristeza. Los aliados indígenas de los españoles aumentaban por miles: tlaxcaltecas, huejotzingas, totonacas, texcocanos. Cortés, derrotado y humillado, ahora estaba reconstruido y sediento de venganza. Durante meses, desde Tlaxcala, mandó construir 13 bergantines, embarcaciones de guerra con las que pensaba controlar el lago. Reunió armas, pólvora, caballos, traductores, guías, y sobre todo, odio. Sabía que solo destruyendo la ciudad por completo podría borrar la vergüenza que había dejado la Noche Triste. Sabía que esta vez, Tenochtitlán no debía sobrevivir. Cuauhtémoc también lo sabía. Y por eso se aferró al fuego. En mayo de 1521, la estrategia comenzó.
Los españoles cerraron todos los accesos por tierra. Cortaron las calzadas. Interrumpieron los canales. Aislaban la ciudad poco a poco, como un cazador que encierra a su presa. Desde el agua, los bergantines destruyeron las canoas que traían alimento. Los barrios mexicas se convirtieron en fortalezas. Las casas en trincheras. Cada día, los enemigos avanzaban unos metros más. Pero la resistencia era feroz. Mujeres cargaban agua y lanzaban piedras desde las azoteas. Niños llevaban flechas a los guerreros. Hombres mayores cavaban trampas. Las noches eran interminables, gritos, incendios, asaltos, derrumbes. Cuauhtémoc no abandonaba su puesto. Caminaba entre los combatientes, hablaba con los ancianos, alentaba a los que querían rendirse. Su figura no era solo política, era espiritual. Él era el símbolo de un mundo que se negaba a morir. Pero el hambre apretaba. Las enfermedades continuaban. La comida escaseaba. El agua se corrompía. Y el enemigo no se cansaba. El asedio duró 3 meses. 3 meses sin tregua. 3 meses en los que Tenochtitlán se deshizo piedra por piedra. El templo mayor fue derribado. Los códices fueron quemados. Los dioses fueron arrastrados por el lodo. Los barrios cayeron uno por uno. Los conquistadores avanzaban con brutalidad, destruyendo todo a su paso. No querían la ciudad, querían asegurarse de que nunca más existiera. Cuauhtémoc se movía entre las ruinas, ya sin voz, ya sin alimento, pero con los ojos encendidos. El pueblo, cansado, aún luchaba. Pero ya no por esperanza. Luchaban por rabia, por memoria, por dignidad. El lago, que alguna vez reflejó el cielo, ahora solo reflejaba humo y cadáveres. Y el 13 de agosto de 1521, mientras intentaba escapar en canoa hacia Tlatelolco, Cuauhtémoc fue capturado. Llevaba el rostro cubierto de sangre seca. Los ojos abiertos. La lanza rota. Cuando fue presentado ante Cortés, no pidió perdón. Solo pidió morir con honor. Exigió que lo mataran. Que lo sacrificaran. Pero Cortés no lo mató. Lo necesitaba vivo. Lo necesitaba humillado. Lo necesitaba como trofeo de guerra. Cuauhtémoc fue interrogado. Golpeado. Torturado. Querían saber dónde estaba el tesoro de Moctezuma. Querían el oro. Querían el final. Pero Cuauhtémoc no habló. No traicionó. No rogó. Solo pronunció una frase que atravesó siglos. Si yo hubiera tenido ese oro, lo habría enterrado con mi corazón. Esa frase no era una defensa. Era un desafío. Porque los mexicas no defendían tesoros, defendían símbolos. El oro para ellos no era riqueza, era ofrenda. Era parte del rito. Del equilibrio. Pero los españoles no podían entenderlo. En su lógica, si algo no servía para comprar, entonces debía fundirse. Y fundieron todo: joyas, coronas, máscaras, brazaletes, cuchillos rituales. Todo se derritió y se convirtió en lingotes. Todo, menos la dignidad de un pueblo que, aunque vencido por hambre, peste y traición, jamás entregó el alma. Tenochtitlán cayó. Pero no se rindió. Tenochtitlán fue derrotada, pero no por fuerza. Fue vencida por el hambre, la viruela, la traición y el cerco que asfixió lentamente todo lo que tenía vida. Cuando los conquistadores entraron por fin a la ciudad, no hallaron un triunfo glorioso, ni una capital deslumbrante. Hallaron un cementerio. Las casas eran escombros. Los templos, ceniza. El aire olía a muerte, a lodo, a desesperación seca. Los canales, antes vías sagradas de comunicación, estaban llenos de cuerpos. El gran mercado de Tlatelolco era ahora una plaza desierta, con huesos esparcidos entre las ruinas. Los códices habían sido quemados. Los sacerdotes asesinados. Los altares profanados. Lo que antes era un universo ordenado por la danza, el color y la astronomía, había sido transformado en una ciudad agonizante, sin rostro, sin alma. Y aún así, en medio del colapso, quedaba un murmullo invisible, una vibración que no se podía enterrar. Porque lo que fue construido sobre mito no puede borrarse solo con espada.
Los españoles comenzaron la reconstrucción inmediata. No por respeto, sino por imposición. Usaron las mismas piedras de los templos para edificar iglesias. Levantaron casas coloniales sobre los palacios de los tlatoanis. Rebautizaron las calles, los barrios, los símbolos. Tenochtitlán dejó de llamarse así. Nació la Ciudad de México sobre su cadáver. Pero el espíritu no se disipó. En cada ladrillo nuevo seguía latiendo una historia milenaria. En cada misa, aún vibraba el eco de los cantos antiguos. Los indígenas que sobrevivieron fueron esclavizados, forzados a trabajar en la construcción de un mundo ajeno. Pero no todos se rindieron. Algunos huyeron. Otros resistieron en silencio. Los códices fueron escondidos. Los rituales fueron disimulados en fiestas patronales. Los nombres de los dioses se escondieron tras los santos. El náhuatl se volvió susurro. Pero siguió ahí. Porque los pueblos que nacen con fuego no mueren con ceniza. Durante siglos, la historia oficial repitió que los mexicas fueron vencidos por valentía europea, por estrategia, por evangelización. Que los indígenas se rindieron ante una fe más pura. Que la conquista fue una hazaña. Pero esa es una historia escrita por los vencedores. La verdad arde más profundo. Tenochtitlán no cayó en un solo día. Murió despacio. Murió traicionada, asfixiada, saqueada, enferma. Murió sin rendirse. Murió peleando. Y en esa forma de caer está su grandeza. Porque hay derrotas que dejan más huella que 100 victorias. Y lo que los conquistadores nunca entendieron es que el alma de una ciudad no vive en sus templos, ni en sus muros, ni en su oro. Vive en la memoria de los que la pronuncian. Y cada vez que alguien dice México, sin saberlo, está diciendo Tenochtitlán. Hoy, la ciudad moderna pisa las ruinas. La gente camina sin saber qué hay debajo de sus pasos. Las avenidas cubren las calzadas antiguas. Las iglesias esconden los restos del templo mayor. Pero a veces, cuando el sol cae justo detrás de la catedral y el silencio alcanza por un segundo a la plaza mayor, puede escucharse el rumor del pasado. Puede sentirse un estremecimiento en el aire. Porque hay ciudades que no se dejan enterrar. Y Tenochtitlán es una de ellas. Está en los huesos de la tierra, en los nombres que aún vibran, en el rostro de los pueblos originarios, en las palabras que sobreviven al tiempo. Está en el fuego que arde cada vez que alguien se pregunta por lo que fuimos, por lo que aún somos, por lo que quisieron quitarnos y no pudieron. Esto no fue solo un relato. Fue una ofrenda. Una invocación. Un llamado a la conciencia. Porque la historia no es lo que pasó. Es lo que elegimos recordar. Y mientras lo contemos, no nos habrán vencido del todo. Tenochtitlán sigue aquí, esperando que sus voces no se pierdan en el ruido. Que sus símbolos no sean solo estampas en playeras. Que su fuego no sea solo ceniza. Llévala contigo. Compártela con alguien. Hazla parte de ti. Porque solo así se vence el olvido. Esto fue Crónicas del Pasado. Y mientras alguien escuche, México no será olvidado.